Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy nos acompaña un gran artista plástico, Jorge Jurado. Bienvenido, Jorge. Hola, John. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar hoy en el ente Más Arte, Más Ciudad. Un placer que hayan venido aquí al estudio. Jorge, ¿dónde naciste? Cartagena. Formación académica. En la Escuela de Bellas Artes de Cartagena y de Art Student League de Nueva York. Qué bien. ¿Hace cuántos años ya? Curiosamente comencé siendo primero docente. Cuando me mudo para Bogotá, lo primero que empecé a desarrollar acá en la ciudad fue la docencia. Viajo a Nueva York a seguir estudiando. Cuando regreso, considero que ahí sí asumo el papel, el rol de artista las 24 horas del día. Qué bien. Vamos a enfocarnos un poquito antes de pasar a esa etapa de artista y vamos a la academia. ¿Qué era lo que más le decías a tus alumnos a la hora de dictar clases? Bueno, todavía lo sigo haciendo. Inculco mucho el oficio. El arte contemporáneo no tiene por qué confrontarse, pelear con el oficio, con la buena academia, con los buenos modales de la pintura. Todo lo contrario, se pueden complementar. Entonces, hoy por hoy sigo todavía inculcando en los alumnos en esas diferentes generaciones que he ayudado a formar el buen oficio. Entre esos alumnos hoy, respuesta gratificante en el acompañamiento y formación de alguno que vea uno, hombre, va por buen camino, empieza desde la parte efervescente y que ya le va viendo una carrera medianamente... Sí, no, y algunos han logrado permear galerías importantes aquí en Colombia, aquí en Bogotá. Sí, otros en el exterior. Ahora, con todo esto de las redes sociales, que el mundo se ha vuelto muy chiquito, todavía con algunos, que ya me he dejado de ver hace más de 15 años, aún nos escribimos ahora por las redes sociales y me siguen agradeciendo, y a veces cuando van a exposiciones a Europa, en algún museo europeo, todavía se acuerdan de las enseñanzas que les di, porque lo otro es que también, además de la parte técnica, también enseño historia de arte contemporáneo. Entonces se acuerdan mucho de las anécdotas que hacíamos o decíamos en las clases de historia. ¿Cómo has visto estos últimos años la transformación o evolución del arte? Bueno, son oleadas realmente. Hoy por hoy, afortunadamente, estamos en un pico de la técnica, del oficio. Algo que realmente en los años 90, por decir algo, el arte en el cierre del siglo XX, la pintura, el dibujo, la escultura, realmente pasa a un segundo plano. Obviamente nunca ha desaparecido, pero quiero decir que otros medios de expresión fueron los que ganaron protagonismo, ¿sí? La performance, el videoarte, las instalaciones, el arte conceptual, ¿sí? Con esa tendencia se cierra el siglo XX y hubo un reverdecer. Sí. Y ya llevamos 24 años de este nuevo siglo, donde comienza la fotografía muy fuerte a principios de los 5 primeros años del siglo XXI. La fotografía fue muy fuerte, acompañada de la pintura, del dibujo, etcétera, de los medios tradicionales. Y hoy por hoy todavía, yo creo que de todas maneras, este reverdecer del oficio tiene mucho que ver, en parte, con todos los medios tecnológicos. Quiero decir, es una posición que asume el artista diciendo: yo todavía puedo hacer arte con mis manos, y la tecnología la puedo utilizar hasta cierto punto como una herramienta, ¿sí? Es como ponerse en una posición opuesta a toda la tecnología, porque, un ejemplo, como qué sentido tiene para un escultor seguir tallando madera o mármol si ahora puede hacer impresión 3D. De acuerdo, que va facilitando y dando unos medios. Claro, te evitas un accidente de pronto con el cincel y el martillo, ¿sí? Pero no, es esa necesidad del ser humano de expresarse a través de sus propias manos. ¿Sí? Rehusarse como... Exactamente. Sí, me gusta esa parte, y que tampoco está mal
el tema de utilizar herramientas que hoy nos brinda Claro. las tecnologías y todas estas propuestas contemporáneas, porque también se está documentando los acontecimientos que están sucediendo en la humanidad a través del arte, que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Y es que las herramientas que han ayudado al artista a poder desarrollar su obra, siempre, eso ha sido siempre ha existido. Y hoy por hoy son, por decir algo, todos los programas que hay, Photoshop y bueno, todo este tipo de cosas que hay. Por ejemplo, decía yo en estos días que, por ejemplo, a mí el arte que hacían, el op art que se hacía en los años 60, me gustaba mucho porque en esa época no habían los programas que existen hoy en día y el artista tenía que hacer a mano toda la composición, todo el diseño del arte óptico. Hoy en día, afortunadamente, existen estos programas, tú te puedes sentar en tu computador, puedes hacer el diseño y después llevas la obra a la realidad, ¿no? Pero te facilita esa etapa, ese preámbulo. De acuerdo. ¿Sí? Y yo estoy de acuerdo con eso, no hay ningún problema. Qué bien. Jorge, ahora sí entrémonos en tu obra. ¿Recuerdas aún la primera pieza o esa pieza cúspide de Momento Estelar que dice: al carajo, la docencia 100% y voy a empezar a ser artista? A ver, siempre he dicho, hay una frase de combate que no sé, alguna vez se me ocurrió. Cartagena me vio nacer, Bogotá me maduró y Nueva York me profesionalizó. La verdad, así fue como hice yo mi trayectoria. Sí. Es mi caso. Yo tuve que ir a una ciudad total, por fuera de Colombia para hacer el cambio de chip, ¿sí? Y decir, un artista tiene que trabajar todos los santos días. Para un artista no hay excusa de que no, es que hoy no estoy inspirado o la musa no bajó del Olimpo a iluminarme. No, el artista tiene que estar trabajando permanentemente, como dijo Picasso, que la musa te coja trabajando. Exactamente, sí. Entonces yo tuve que tener la experiencia de Nueva York y realmente ahí me cambió la mentalidad. Y después vino una época muy bonita que fue Alemania. A finales de 1999 hubo una galería en Alemania que conoció mi trabajo, le encantó y fue un periplo de 6 años. Muy interesante, se abrieron muchas puertas en Europa. Bueno. ¿Qué te hizo volver a Colombia? No, es que yo nunca he ido. ¿Estas veces han sido residencias, estudios? Sí. ¿Pero siempre te has visto acá? Sí. ¿Te amañas en Bogotá? ¿Te gusta la plataforma? Sí, me gusta. Artística como tal. ¿Qué pintas? Siempre hay figuración. Sea la figuración y la pintura, acompañada con cualquier otra cosa. Y por ejemplo, algo curioso. Esta pintura que ustedes ven aquí al fondo de la serie de Las Marinas, imagínate que yo en esa época todavía no vivía en Bogotá. Venía de vacaciones a Bogotá y esas cosas, entro a una librería y me encuentro con un libro de hiperrealismo. Lo compré por instinto y dije, algún día haré pinturas hiperrealistas. Y de esto transcurrieron más de 30 años. Sí, y curioso, fueron cosas circunstanciales. Todo fue en pandemia. Como en pandemia teníamos todo el tiempo de la vida. Total. Y el hiperrealismo es eso. Para poder hacer pintura hiperrealista tú tienes que tener mucho tiempo, mucha paciencia. Entonces ahí empecé. Imagínate, era una cosa que yo tenía postergada hace más de 30 años. Y dije, ahora o nunca. Llegó el momento. Y me pareció maravilloso. Y después de pandemia, empiezo a llevarla a las galerías. Tuvo buena acogida, buena recepción y bueno. Y además que creo que el arte se potencializó demasiado en el tiempo de confinamiento porque fue esa puerta de escape, de contemplación, de salir de un instante de la realidad. Y tu obra invita a eso, a la meditación, al distanciarnos de lo que estábamos viviendo y podernos adentrar en tu pintura tan armónica. Sí, exacto. Hoy veo una serie surrealista. Hay en estos momentos un trabajo que se está enfocando entre la fusión del hiperrealismo, color, expresionismo y surrealismo. A ver,
Lo que pasa es que tengo algunos artistas que me han influenciado. Uno de ellos es Magritte, que indiscutiblemente es surrealista. Esta obra que tú ves aquí atrás fue una serie que hice que se llamó Feedback. A veces cuando entro en crisis creativa, le pido ayuda al profesor de historia de arte contemporáneo y le digo, dame pistas, dame. Y entonces él me pasa ideas, y entonces me dijo, oye, ¿por qué no haces una serie basado en las obras que de toda la historia del arte? Desde el Renacimiento, quiero decir, perdón, desde el Renacimiento hasta acá, que te llamen poderosamente la atención. Y sí, esta que tú ves aquí de la ¿cómo se llama? La persistencia de la memoria de Dalí, es eso, ¿cierto? Pero igual en esa exposición había obra de Magritte, de Matisse, de David Hockney, bueno, tantos grandes maestros de la historia. Creo que ahora estamos en un auge de un movimiento de apropiación en cuanto a la obra, y resalto que aún así, marcando esa apropiación de las piezas, resalta tu sello, tu identidad no se pierde, y que no es llegar al límite de pasar la línea invisible ante una copia, hacer algo tan idéntico, sino que está ahí la influencia, pero tu color está predominando, la quietud, la limpieza, la paleta y esa base que más resalta en tu pieza, ¿no? Sí, que es una obra que no hay afán alguno de terminar por facturar. No, indudablemente que no. Y bueno, y eso se lo tengo que agradecer a los años de docente. Sí, ese dominio que puedo tener de una técnica, y todavía falta mucho, pero se lo tengo que agradecer a la docencia, realmente, sí. Como se dice, uno aprende más de docente que cuando estudiaba. Uno de estudiante era muy vago y perdía mucho tiempo. Entonces, pero sí, la verdad es eso. Entonces, por un lado, para complementar la respuesta a la pregunta que me hiciste, por un lado el surrealismo, por el otro el hiperrealismo. El hiperrealismo, el romanticismo también. Tengo a un artista romántico, Gaspar Friedrich, alemán, que también me marcó mucho. Influencias que sigues trabajando. Influencias, sí. ¿Dominas todas las técnicas, Bueno, no todas, pero sí. Si logras hacer algo siempre estando como en ese periodo de cambio, pero que no se pierda la identidad, que es lo que pasa a veces, que el artista se puede distraer cuando se mueve de un lado a otro. Y puede haber mucho talento, pero si no se encuentra el sello, no va a poder pasar de ahí, que es lo que más cuesta a veces, ¿no? Encontrar ese sello que sea marcado en donde se meta el pincel. Sí, exactamente. Sí, vamos a cortes comerciales, ya regresamos. Estamos de vuelta con Jorge Jurado y hablábamos acerca del sello, que es lo más importante en un artista, más allá del talento, poder encontrar ese lenguaje en el cual marca su pincelada sin necesidad de la firma, que es algo de maestros, y son muchos los años ya de trayectoria artística. Supongo que hay premios, reconocimientos, innumerables exposiciones. Hablemos un poco con alegría y traer hoy al presente esos recuerdos. Sí, gracias, John. No, sí, de verdad. No, y es curioso, de pronto el país donde yo jamás pensé que las puertas se abrieran fuera Alemania. Uno como latino de pronto piensa en España, Italia, de pronto, inclusive los más románticos piensan en Francia, sí, pero Alemania, como que sí. Y sí, a mí se me abrieron las puertas allá, cosas de la vida. De pronto uno piensa que gente muy osca, muy seria, pero no, realmente son personas muy cálidas, y sobre todo que las oleadas migratorias para ellos es muy normal, ¿sí? Y yo me sentí muy a gusto. Por ejemplo, Berlín es una ciudad muy cosmopolita, artistas de todo el mundo, ciudadanos del mundo entero viven allá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, fueron, como te comentaba ahora rato, fueron 5 años que trabajé con esta galería en Alemania. Fuimos a ferias de Austria,
participamos 3 veces en la Feria de Frankfurt, ¿sí? Muchas cosas, ¿sí? Se abrieron muchas puertas. Por ejemplo, de las cosas me dieron reconocimientos, por ejemplo, la UNESCO me dio alguna vez un reconocimiento y me incluyó en un proyecto que ellos tenían muy bonito, tomando imágenes de obras mías. Y eso fue porque en una feria de Frankfurt descubrieron mi obra, ¿sí? Wow. Después, curiosamente, años después, que ya inclusive la galería la habían cerrado, alguna vez se comunicaron conmigo y me incluyeron en una enciclopedia de arte contemporáneo en Múnich. Entonces, todas esas cosas son muy gratificantes realmente. Que va uno haciendo desde la pasión, desde esa afinidad, marcando sin darse cuenta algo para la posteridad y que la obra se va enrutando hacia lo atemporal. Sí, exactamente. Jorge, ¿en qué estás trabajando hoy? La serie que estoy trabajando ahora es la consecuencia de esta serie de las Marinas, que también, como dato curioso, alguna vez, antes de que yo empezara a crearla, gente me cuestionaba, personas de confianza me decían: ¿cómo es posible que un cartagenero nunca hubiese pintado el mar? Y es real, nunca. Y es lo que pasa, suele suceder, ¿no? Yo crecí a 4 cuadras del mar, o sea, para mí el mar es, sí, o sea, lo más simple, lo más sencillo, lo normal de la vida, ¿cierto? Pero entonces nunca había, ¿no? Pero con el transcurrir del tiempo, como que empieza esa añoranza a aflorar por ahí, y entonces, oye, ¿por qué no pinto el mar? Algo que desde que soy consciente lo tengo ahí al alcance de mis manos, ¿cierto? Ese entorno. Y por eso es que yo pinto el mar, o por lo menos esta serie la pinté en grises, ¿sí? Porque hay un tinte de añoranza. Para mí es muy fácil cogerlo y pintar con un atardecer con naranjas, amarillos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero es para imprimirle a esa serie ese halo, ¿sí? Como es importante conocer el pensamiento de primera mano del artista detrás de la obra, porque así da más valor, así da como ese soporte que uno necesita a veces más allá de lo visual y de la libre interpretación que pueda tener a la hora de tenerse ante una pieza, ¿no? Sí, exacto. Es eso, así la es. nostalgia, por supuesto que sí. Otros dirán: ay, pintó una tormenta, va a caer un aguacero. Sí, exacto, pero no, la realidad es esa. Lo que me conlleva a trabajar en grises es esa, por la nostalgia. Jorge, vamos a entrar en una parte, preguntas rápidas, respuestas cortas, con el fin de acercar al Jorge humano, más allá del calificativo como artista y docente. Bueno, vamos a ver qué resulta. Principal rasgo de tu carácter. Estricto. Color favorito. Azul. ¿Te gusta la literatura? Sí. ¿Escritor favorito en la prosa? Sonaría a cajón, pero estoy de los últimos escritores que descubrí, a Gabo. Sí. ¿Qué es lo que más admiras en una mujer? La inteligencia. ¿En un hombre? El carácter. ¿Cuál es tu mayor ideal de felicidad? Se puede en una sola arte. ¿Con qué sueñas? Lo estoy viviendo. O sea, es eso que uno puede llamar sueño, lo estoy viviendo. Sí. Pregunta cliché, respuesta diferente. ¿Qué es el arte para ti? Mi vida. ¿Qué te gustaría que te preguntara bajo el lente Más Arte, Más Ciudad? No sé, cualquier cosa, no sé. Hoy tienes las cámaras de Más Arte, Más Ciudad a tu entera disposición. ¿Qué te gustaría hoy decir cuando te dan como ese superpoder de expresar algo desde el corazón? Yo hoy por hoy, le digo tanto a los artistas vigentes, a los artistas actuales, como a las nuevas generaciones de artistas, que no pierdan ese carácter humano, ya sea a través de las diferentes manifestaciones artísticas, la plástica, la música, el teatro, la danza. Ese carácter humano, esa cualidad de humano es lo que nos hace distintivo, nos hace diferente del resto de animales en la naturaleza.
Gracias, Jorge, por hoy hacer parte de Más Arte, Más Ciudad. Muchas gracias por darnos a conocer tu vida y obra. No despedirnos sin antes darnos las redes sociales donde puedan encontrarte. Sí, Jorge Raya al Piso, Jurado Raya al Piso Art. Instagram. Facebook. Facebook, se me olvidó, ya no lo uso. Muy bien. Hombre, te invito a que despidas el programa. Bueno, gracias, Más Arte, Más Ciudad. Muchísimas gracias. Fue un placer haberlos tenido aquí visitándome en el estudio. Y ojalá que no sea la primera ni la última, que sean muchísimas. Gracias. Seguro que sí. Estaremos en primera fila, siempre atentos a tu obra. Gracias. Muchos éxitos, Jorge. Bueno. Y juntos sigamos haciendo más arte, más ciudad. Chao, chao.